Como pues ya pueden ver en la pantalla, me toca compartirles este tema que son las tácticas de tu enemigo y del mío. Amén. Quiero que vayamos a la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 9. Esto a manera de introducción. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Y voy a hacer un poco de énfasis en ciertas palabras, porque es en el contexto de lo que vamos a estar viendo. Esto es lo que Satanás va a poner en tela de juicio, va a torcer, va a contradecir, va a distorsionar. Entonces nosotros tenemos que identificar lo que es la verdad, tenemos que conocerla para poder defendernos ante la mentira, que es una de las tácticas de Satanás. Dice: y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora en Génesis 2, 16, 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, veamos que dice, y mandó Jehová Dios al hombre. No fue una sugerencia, no fue un comentario, no fue nada que tuviera menos peso, sino fue un mandato, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos aquí, Señor, porque necesitamos recordar, necesitamos fortalecernos en tu palabra, Señor. Necesitamos conocerla para poder hacer frente ante las tácticas del enemigo, Señor. Así que pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, tú nos fortalezcas y nos hagas sabios, Señor, para tomar buenas decisiones en nuestra vida cotidiana, Señor. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, para que también ellos puedan oír tu voz, Señor, y ser sensibles ante tus mandatos. En el nombre de Jesús, amén. Tácticas del enemigo. La táctica es un conjunto de acciones específicas para alcanzar objetivos estratégicos. Satanás es inteligente. Veíamos hace rato en 100 machines dijeron, pues de qué otra manera podemos decirle a alguien ponte listo, ¿no? Pues Satanás era aguas. No es cierto. Se ponía abusado. Realmente tenía un plan. Él tenía un propósito. Y si nosotros ignoramos la palabra de Dios, si nosotros no la conocemos bien, vamos a ser persuadidos, vamos a ser confundidos de tal manera que fácilmente podamos caer. Ahora sí, hermanos, quiero que me acompañen a Génesis 3. Génesis 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, presten atención, hermanos, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primeramente vamos a saber quién es la serpiente. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente que antigua. Está refiriendo a Génesis 3, que se llama Diablo, o sea, el acusador, y Satanás, el adversario, el cual engaña al mundo entero. Dice su estrategia, engañar, ¿no? O su táctica más bien. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que aquí la serpiente es ¿quién? Satanás. Satanás es hábil en engañar. Vamos a ver más adelante cómo realmente él no permanece en la verdad. Él no sabe hablar verdad. Él es mentiroso desde el principio y es homicida.
También, aparte de que vemos que él es engañador, vemos que una de sus artimañas o de sus estrategias para hacer caer al ser humano, al hombre, es tentarlo. En Mateo capítulo 4, versículo 3 dice, y le dijo, el contexto es que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Entonces, después de 40 días, 40 noches de ayuno, pues está débil, tiene hambre, y entonces es la oportunidad para Satanás, ¿verdad? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás va a buscar los momentos de vulnerabilidad, momentos de distracción en tu vida, de debilidad. Obviamente aquí nosotros sabemos que Jesucristo, a diferencia de nosotros, Él conocía la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él pudo decirle, escrito está. No cayó ante la tentación. Ahora, volviendo al texto, a Génesis 3:1, vemos que Satanás hace una pregunta. Dice, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Y en al interrogar de esta manera la serpiente a Eva, Satanás no está negando la palabra. Satanás más bien está como planteando que reformule la pregunta y Eva pueda abrir su mente y decir, sí es cierto, y si probablemente yo entendí mal, tal vez cuando Adán me estaba transmitiendo los mandamientos de Dios, yo entendí mal, creí mal. ¿Por qué no pensar que lo que me quiso decir Dios era otra cosa? Y eso nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando en nuestra mente, a través del mundo o de nuestra carne, vienen preguntas donde nosotros cuestionamos la autoridad, la veracidad de la palabra de Dios y podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos si realmente la Biblia fue inspirada por Dios? Y si no solo fue invento del hombre, es una manera de controlarnos, necesitamos creer en algo, y de alguna manera muy sutil, Satanás está logrando también su cometido, empieza a restar autoridad a la palabra de Dios, empieza a distorsionarla para que nosotros, en el siguiente paso que Él avance, nosotros estemos más desarmados. Eso es lo que le estaba sucediendo a Eva. Probablemente no recibió bien la instrucción, bien la enseñanza por parte de Adán. Aquí nosotros como varones tenemos claro un principio, como ya lo aprendimos hace rato, ¿no? El ser hombre, el ser varón, más que privilegio es responsabilidad. Y si estamos casados, tenemos esa gran responsabilidad delante de Dios. Nosotros somos los que vamos a entregar cuentas. Vemos cómo Satanás va a poner en tela de juicio la veracidad de la palabra de Dios. Va a poner otra fuente de autoridad y va a poner tu propia opinión encima del mandato de Dios. Recuerda que leímos Génesis 2, donde vimos que Dios mandó, le dijo a Adán, te mando. Y nosotros lo podemos rebajar a un simple dicho, a un comentario, a una sugerencia, un consejo. No, Dios está mandando. Y los mandamientos son como un cerco, hermanos, que es como si, no sé quién ha tenido bebés y tienen su corralito, su cuna, y ahora los niños parecen contorsionistas, ¿no? Porque son capaces de trepar y salirse. Y eso existe para proteger a los niños de que se rueden, si fuera un bebé normal, que se ruede solamente y se caiga, ¿no? No, ahora hasta trepan. ¿Por qué? Porque el padre está previniendo un accidente, el peligro, el que se lastime, el que sufra.
el bebé. Dios nos da mandamientos porque nos ama, porque nos cuida, porque nos protege, no quiere que suframos. Pero pues lamentablemente nosotros ponemos otra fuente de autoridad, nuestro propio pensamiento. Y eso es a lo que va a avanzar el enemigo. Nosotros debemos entender, hermanos, quién es Dios. Para empezar, Él es el juez, Él es quien sí sabe, Él es el Señor. Y por lo tanto la palabra de Dios debemos tenerla como mandamientos dados por Dios mismo y no como simples sugerencias. También en este mismo texto vemos que le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le había dicho Dios? Que de todo árbol del huerto podía comer, que era árbol delicioso a la vista y de provecho para el ser humano, o sea, del cual se podía alimentar. Aquí Satanás lo que está sugiriendo a Eva y al ser humano en general es, ¿sabes qué? Dios es un ser o un Dios de restricciones, de prohibiciones, donde te mantiene limitado, y es todo lo contrario. ¿Sí o no? Ahorita estamos pasando un rato agradable, sin necesidad de otras sustancias, sin necesidad de estar en otro lugar, y edificándonos en consejos que realmente nos favorecen para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra relación con nuestros hijos. En sí, nosotros, hermanos, al estar aquí, creo que estamos eligiendo bien. Estamos poniendo por encima a Dios y su consejo, sus mandamientos, su palabra. También vamos a Génesis capítulo 3, 2 y 3. Dice la palabra de Dios así: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Yo creo que aquí a Eva ya le estaba entrando como que esa curiosidad, como, sí, probablemente no entendí bien cuando estaba escuchando el mandato de Dios. Yo puedo pensar que no era un mandato, sino tal vez Dios nos está aconsejando. Y sí, pues viéndolo bien, ¿por qué no lo va a prohibir? No. Es más, Dios dijo, ni le tocaréis. Eva ya está empezando a percibir a Dios como un Dios, pues no sé, de restricciones, de prohibiciones. Tal vez, si hubiera dicho, Dios nos ha mandado que no comamos de él, y nosotros, Adán y yo, hemos determinado que para no vernos tentados a tomar de ese fruto, es más, ni lo vamos a tocar, pero es algo que él y yo, hablando en la posición de Eva, hemos decidido. Es muy distinto que tus reglas personales en tu relación con Dios, tú te las plantees y te las determines porque tú conoces tus áreas débiles, a que tú digas, Dios dijo, que tú lo presentes como un mandamiento y que lo repliques y que lo enseñes. Cuando tú realizas eso, te estás volviendo un legalista. Vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y generalmente las personas que tienden a presentar mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios son las personas más religiosas.
Y muchas veces nosotros en el hogar nos podemos volver religiosos, nos podemos volver legalistas con nuestra esposa, con nuestros hijos. Por miedo a que pequen, por miedo a que caigan, a que se extravíen, tú amplías los márgenes, y el implementar mandamientos a los mandamientos de Dios no ayuda a que tú no caigas. Al contrario, lo que va a hacer es aumentar esa percepción de prohibición. Y cuando tú te enfrentas a algo que todo el tiempo te están prohibiendo, pues te genera más esa curiosidad. Es distinto que tú, vuelvo a repetir, de manera personal te plantees o te establezcas reglas. Voy a poner un ejemplo personal. Hace como unos 4 o 5 años, yo detecté en mi propia relación, yo en mi relación con Dios, que la estaba descuidando, porque cuando me acostaba, lo primero que hacía era abrir Facebook. Cuando me levantaba, era abrir Facebook. Entonces decidí desinstalar la aplicación. Pero no por el hecho de que yo hice eso, ahora que Dios me da la oportunidad de enseñar, voy a mandar que todos hagan lo mismo. Eso fue en caso personal que yo detecté que estaba perdiendo tiempo en las redes sociales. No quiere decir que sea malo que tengas Facebook, hermano. Al contrario, si tú le haces un buen uso, es chido. Y ahora hace como medio año lo volví a instalar y ya ni lo pelo. Gracias a Dios, fortalece ciertas áreas, pero en su momento uno tiene que ser humilde y reconocer, ¿no? Si a mí tal vez nadie te va a criticar, pero tú estás reconociendo que tú estás descuidando tu relación con Dios. Y tal vez cada quien tenemos algo personal en nuestra vida, y tal vez yo ahí dije, ni lo tocaréis, pero no plantearlo como un mandamiento. Vamos a Génesis. Bueno, estamos en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos la sutileza de Satanás. Así que cuando alguien te diga, échate una, que una no es ninguna, y 3 son una, y como una no es ninguna, cuando te das cuenta ya tienes 2 botellas ahí vacías en tu mesa. Date cuenta que es Satanás. No. Es la sutileza. Y tal vez hay acciones muy obvias, hay lugares muy obvios, hay sitios muy obvios que nosotros de inmediato identificamos, o que sabemos de antemano que no tenemos que estar ahí, ver, oír. Pero hay cosas aún que son lícitas, pero que para nosotros nos es cuestión tal vez de que despierten ciertas emociones, ciertas palpitaciones, generen envidia, codicia, ¿no? Pero es algo que tú tienes que ser humilde e identificar. Tal vez en tu hogar tú te das cuenta que no estás pasando tiempo con tu esposa, que estás bien clavado en la chamba, o que estás bien clavado también en tus cuestiones, en tus propios proyectos, donde no has involucrado a tu familia y no te tomas el tiempo. No digo yo que para que vayas a tomarte un café, eso es chido, pero principalmente para platicar, ¿no? Para valorarse, también para preguntarse, oye, ¿qué áreas ves en las que yo estoy fallando? Y viceversa. Y lo mismo hacerlo con tus hijos. Y los jóvenes también darse el tiempo, ¿no? De aún buscar ese tiempo, válgase la redundancia, con el papá, con la mamá. Recordemos que nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios como cabezas. Y aunque son cosas buenas, hace rato preguntaban, ¿cómo saber si mi relación está bien con Dios? No recuerdo bien la pregunta. Bueno, el caso es que aunque Dios me ha llamado a X ministerio, pero ese ministerio me está llevando a descuidar mi relación con Dios,
También Dios te ha dado a tu esposa, te ha dado a tus hijos, y son cosas buenas, ¿o no? Y a veces pueden ser más importantes que Dios mismo. O sea, tú le puedes dar ese peso, ese valor más grande, o aún tu trabajo. Aquí podemos ver en estos versículos 4 y 5 cómo a través de la sutileza de la serpiente, Satanás distorsiona la verdad. La serpiente mezcló verdad con mentira, haciendo que la tentación pareciera razonable. Le dice, mira, realmente no vas a morir. Al estar escuchando comentarios, al estar leyendo, hay comentarios judíos, la verdad no recuerdo, tengo mala memoria, de los libros o los tomos, donde algunos judíos dicen que probablemente Satanás prácticamente empujó a la mujer y tocó el fruto, y al tocarlo y no morir dijo, ¿ya ves? No moriste. Entonces, si lo comes tampoco morirás. Y así somos muchas veces también nosotros, nos vamos acercando a la orilla, al precipicio, como dirían por ahí, midiéndole el agua a los camotes, ¿no? Como calculándole hasta dónde podemos llegar sin lastimarnos, pero estar muy cerquita para experimentar esa adrenalina de lo que es saber, que es estar cerca del pecado, sin supuestamente caer en pecado. No morirás. Es lo que le dijo Satanás. Y en esta sutileza, en esta distorsión de la verdad, Satanás está contradiciendo la verdad. Dios dijo, ciertamente morirás. Y Satanás le dice, no morirás. Ejemplos, podemos mencionar los que en las predicaciones pasadas nos dijeron. Tú eres hombre, genéticamente, fisiológicamente, y el mundo te dice, tú eres lo que tú creas que eres, como te percibas. Y empiezas a creer esa mentira. Es una forma de decirte, no morirás. Es falso lo que dice Dios. Tú puedes ser lo que tú quieras ser, como tú te sientas. Hoy puedes sentirte ser hombre, mañana puedes sentirte ser mujer. Hoy puedes sentirte en la necesidad de consumir algo para sentirte alegre, porque también esa es la mentira que el mundo nos vende, que no tienes por qué a veces sentirte cansado, triste. Somos seres humanos, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos pasiones. Vemos que por eso Dios creó la naturaleza o los árboles que fueran agradables a la vista, que se antojaran, que fueran deliciosos. Eso apela a que Dios nos hizo con pasiones. Tanto que cuando los que estamos casados, tú estás con tu esposa en tu recámara, es normal, ¿no? Que sientas pasión, que sientas deseo por tu esposa. Y qué chido, ¿no? Ese es uno de esos tantos árboles deliciosos que Dios creó y que son permitidos, y deseas a fuerza, no ustedes, pero el mundo, los hombres que no conocen a Cristo desean al árbol prohibido, refiriéndome en ese contexto del matrimonio. No se conforman con ese árbol que no solamente te deleita la vista, sino que también es para que tú te recrees. Está chido, ¿no, hermanos? Los que estamos casados, los que están solteros, en el contexto del matrimonio, Dios creó ese árbol, hablando de la sexualidad, hablando de tener relaciones sexuales. ¿Cuál es la siguiente cita, Kevin? Juan 8:44. Puedes ponerla, por favor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, de Génesis 3, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
¿Cómo saber diferenciar entre la mentira y la verdad? Busca conocer cada vez más la palabra de Dios, para que cuando se te presente la mentira, tú la vas a identificar porque conoces la verdad. Jesucristo es la verdad. Tal vez no sabemos todo, pero nosotros tenemos que buscar la manera de estarnos llenando de la palabra de Dios. Solo así vamos a poder enfrentar estas tentaciones. Él es homicida desde el principio. O sea, Satanás no nada más quiere que te hagas un raspón. Satanás quiere matarte, quiere destruirte. Hay un pequeño paso entre cuestionar la palabra de Dios y negarla. Hemos dicho en alguna situación de nuestra vida, se me hace que esto no es tan malo. O, al fin, no le estoy haciendo nada malo a nadie. Así que, ¿cuál es el problema? ¿No te afecto a ti? Eso a veces nosotros podemos argumentar. Tal vez ha pasado por nuestra mente. La mejor manera de convencer a una persona a pecar es negando la palabra de Dios y las consecuencias. Satanás tuerce la palabra de Dios, minimiza su autoridad y al decir no morirás, está negando rotundamente las consecuencias. Entonces dices, pues vamos, ¿no? Hagamos fiesta, no hay consecuencias, es mentira lo que dijo Dios, no morirás, no va a pasar nada. También una de las tácticas de Satanás es que nos presenta al decirnos que al comer de ese fruto nosotros seremos como Dios, es una autonomía falsa. Y esto siempre ha existido en el ser humano, hermanos. Con esto luchamos. Por eso necesitamos de Dios, por eso estamos aquí. Dice, el deseo de ser como Dios, de decidir por nosotros mismos lo que es bueno y malo, es una tentación constante. Nosotros que estamos aquí, somos cristianos y conocemos la palabra de Dios, sabemos muchas cosas que ya son como una regla, vamos a decirlo así. Conocemos ciertas cosas que podemos diferenciar, pero al presentarse la oportunidad, la tentación, nosotros a veces queremos determinar lo que es bueno y lo que es malo. Si Dios ya dijo, esto es bueno y de esto pueden comer, eso tenemos que creerlo. Eso es lo que tenemos que acatar. Y si dijo Dios, esto es malo porque ciertamente morirás, hay que creerle. Nosotros no necesitamos probar lo malo para poder tener ese discernimiento y el conocimiento del bien y del mal. ¿En qué momento, hermanos, esto es una pregunta, en qué momento nosotros podemos hacer uso de esa ciencia, de ese conocimiento del bien y del mal? Al obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, estás ejerciendo sabiduría. ¿Qué dice Proverbios? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, creemos, obedecemos sus mandamientos, estamos siendo sabios. Como decía hace rato el pastor, algo que a veces es un misterio, no comprendemos. Cuando Dios nos presenta esas situaciones en la Biblia, hay cosas que no podemos comprender en su totalidad, pero sin embargo nosotros, las obedecemos porque creemos, porque confiamos, porque Él es Dios. Él habla verdad. No necesitamos experimentar las consecuencias negativas, no necesitamos probar. Hay muchos jóvenes, no de aquí ni de las iglesias que nos visitan, de otros lugares, que tienen la oportunidad, tienen la bendición de nacer en hogares cristianos, ¿no? Y muchas veces quieren tener esta experiencia, primero quieren probar el mundo y después venir a Dios, ¿no? Para poder diferenciar, para poder tener esa
sabiduría. Esta es una forma de querer apelar, de querer experimentar o de querer tener sabiduría. Pero muchas veces nosotros queremos anteponer nuestro propio criterio decidiendo lo que es bueno y lo que es malo, no sujetándonos a la palabra de Dios. El orgullo es el problema de Satanás. Y él se ha estado encargando de que tú y yo tengamos el mismo problema, que queramos ser como Dios. Queremos sentirnos más. Es como si Satanás le estuviera diciendo a Eva, te vas a sentir súper, prueba. Es más, dale un jaloncito, un toque y vas a ver, vas a ser una campeona. Vas a ser una persona exitosa, vas a tener lo que quieras. Y lamentablemente hay lugares y personas que buscan enaltecer al hombre. Porque el hombre quiere sentirse autosuficiente y eso es lo que le venden, eso es lo que le dan, eso es lo que le enseñan. Por eso Satanás con eso te quiere hacer caer. Satanás quiere que tú desees hacer todo, pero sin Dios. Satanás solo lanza el anzuelo, pero tú y yo decidimos morderlo o no. Y así va a haber muchas tentaciones. A diferencia de Adán y Eva, ellos solamente tenían un árbol, el cual Dios les había prohibido probar. Pero después de que ellos cayeron, ahora no solamente existe un árbol, ahora hay muchos. Y el peor enemigo está en nuestra carne, es nuestro corazón. Aquí, en esta parte es donde tú y yo tenemos mucho que ver, porque de repente nosotros queremos culpar también por todo al diablo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos da su palabra, sabemos que nos conviene, qué es lo que Dios ha mandado. Satanás, repito con esta manera ilustrativa del pescador cuando lanza el anzuelo al lago, al río y para pescar, es lo que hace Satanás, te va a aventar la carnada para que tú la muerdas, pero es una decisión tuya. El enemigo te está ofreciendo, pero no te pone una pistola para que tú lo realices. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ha avanzado, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y henos aquí, hermanos. Necesitamos armarnos, necesitamos conocer las tácticas del enemigo, y nosotros necesitamos unas estrategias más grandes y más poderosas, una armadura más chida, que solamente la encontramos en Cristo. Amén. Pero podemos ver cómo Satanás apela al deseo y cómo provoca ahora en la mujer este deseo. Dice, vio que era bueno para comer. Ya está empezando a anteponer su propio criterio y decidir por sí misma lo que es bueno y lo que es malo, cuando Dios ya había dicho que es bueno y que es malo. Pero a ella, lo que Dios le había dicho que es malo, porque le iba a causar la muerte, ella dice, pues lo veo bueno. Dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto es lo mismo que nos enseña el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
Eva vio que era bueno para comer, deseos de la carne. Eva vio que era agradable a los ojos, deseo de los ojos. Y vio que era codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. Y podemos hablar también que con estas mismas tácticas usó Satanás también para tentar a nuestro Señor Jesucristo. También apeló al deseo de la carne, cuando Él tenía hambre, al deseo de los ojos, todo lo que tú ves te lo daré, y la vanagloria de la vida. Adórame a mí. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y nosotros muchas veces sí nos postramos a la vanagloria de la vida, todo aquello que nos haga sentir, yo soy mejor, yo soy súper. La caída del hombre sucede entonces por el deseo, es una forma en que Satanás hace que su táctica vaya progresando. También usa la distracción. Nosotros, si estamos en todo menos en la palabra de Dios, pues ahí nos va a agarrar el enemigo, pero fácil. Desvió la atención de Eva de la abundancia del Edén a lo único que no podía tener. Muchos árboles, buenos, agradables, para provecho, un solo árbol que Dios había prohibido, pero eso todo se volvió nada y se volvió restricción, y el único que era prohibido lo vio como algo agradable. Nosotros a veces también nos descuidamos y empezamos a poner más nuestros ojos en aquello que nos está alejando de Dios, en aquello que nos está llevando a descuidar nuestra relación con Dios, a descuidar nuestro matrimonio. A veces consideramos que el dinero lo es todo y buscamos la manera de ganar y ganar y ganar más dinero. El dinero no es malo. Hay una frase que por ahí se escribió que dicen que el dinero es un buen siervo pero un mal amo. El dinero es, si Dios te lo provee y te lo da, tú sabes para quién es. Pero a veces nosotros nos volvemos instrumentos del dinero, somos sus siervos. El trabajo, tus propios deseos, tus vicios, tu pecado. También vemos que Satanás utilizó la desobediencia. Tomar del fruto prohibido fue un acto consciente de la desobediencia contra Dios. El pecado, hermanos, es una decisión y acción nuestra. Nosotros decidimos pecar. El método de Dios era, tú vas a alcanzar sabiduría no comiendo. El día que tú comas de ese árbol ciertamente morirás. Señor, yo te obedezco y ahí soy sabio. Te creo. Al no comer, soy sabio. Satanás, en cambio, su método es, tú vas a alcanzar sabiduría comiendo. Prueba, no morirás. Hermanos, nosotros necesitamos hacer caso a los métodos de Dios. Algunos dicen, si hago caso a los métodos de Dios, mi vida en mi matrimonio va a ser un caos. Es que mi esposa no quiere agarrar la onda. O es que mis hijos pues están acostumbrados a hacer lo que ellos quieran. No, el problema es tu corazón, hermano. Porque el día que tú... ¿Sabes por qué no queremos comprometernos a obedecer a Dios? Porque implica más chamba, implica valentía, implica compromiso. ¿Cuántos estamos aquí? Implica más tiempo, como nos mencionaban en las predicaciones pasadas. No solamente es cumplir con tu jornada laboral que cubre las necesidades de tu familia, sino todavía llegar y estar con tus hijos, dirigiendo, instruyendo. Como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es en todos los temas. Obviamente los espirituales, pero también en cuanto a economía, en cuanto a salud, en cuanto a la maldad, todos los temas.
Si tus hijos ya están creciendo, les tienes que hablar acerca de sexualidad, de drogas, de malas compañías. Les tienes que empezar a enseñar a trabajar, a realizar ciertas labores en el hogar. Por eso es que nosotros también ponemos nuestros pretextos, nuestros paros, porque es más cómodo. Llego de la chamba, nada más me siento, pongo una serie y si tú ves que los chavos andan mal, pues ya agarrarán la onda. Nosotros tendemos a determinar, hermanos, lo que está bien o lo que está mal, y eso es autonomía, que es sinónimo de rebeldía, hermanos. Y nosotros necesitamos creerle a Dios por amor a nuestras propias vidas, porque ciertamente morirás. Hoy estamos hablando de eso, hermanos. O sea, para Adán y Eva probablemente no le dieron esa seriedad, pero más adelante nos van a hablar de las consecuencias, ¿no? Nosotros tenemos que cultivar hábitos en nuestra vida, hermanos, de tal manera que cambie nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar hacia Dios y su palabra. Nosotros tenemos que ver a Dios como el Señor, como el que todo lo sabe, como el que todo lo puede, y a su palabra con esa misma autoridad. Y algunos de estos hábitos pueden ser, hermanos, nosotros tenemos que tener gratitud. Para que ya no voltees a ese árbol que Dios te prohibió que no comieses, voltea a esos árboles que Dios sí te está dando. Recuerda que Dios te ha dado toda buena dádiva y todo don perfecto. Disfruta de tu familia, disfruta de tus hijos, disfruta de tu trabajo, disfruta de tu casa, disfruta de la comida, disfruta de un paseo por el parque, de un helado, ve al cine, disfruta cuando vengas a la iglesia, disfruta su palabra, disfruta todo lo bueno. No tienes que codiciar lo que el mundo te dice que es bueno. El enemigo te dice, eso es malo, en la iglesia el cristianismo es pura prohibición. No, yo no quiero nada con Dios porque me van a empezar a prohibir. No, el problema es nuestro corazón. Nosotros tenemos que cultivar también otro hábito, que es la confianza. ¿Y esta cómo la logramos? Llenándonos de la palabra de Dios. Entre más conocemos la palabra de Dios, más conocemos al Dios de la palabra y somos más confiados en Él. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar contentos a pesar de la situación que estemos viviendo. Y sobre todo, seamos obedientes. Porque podemos ser agradecidos, podemos conocer la Biblia, pero pues, al momento de decidir, simplemente tomamos la mala decisión de desobedecer. Versículos 7 y 8. Vamos a leer primero el versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos cómo el ser humano, cuando peca, trata de remediar su situación usando sus propios recursos, a través de su propio esfuerzo, de sus obras. Pero también aquí podemos ver que el enemigo ahora ya no es solamente la serpiente, sino nosotros mismos, nuestro corazón, nuestra carne. Santiago 1, 14, 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Somos seducidos conforme a nuestras concupiscencias. Nosotros batallamos cada quien de manera distinta en alguna área en específico o en algunas áreas que Dios nos va mostrando y que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ser valientes, tenemos que luchar o enfrentarlas. Pero si nosotros decidimos caer ante esos deseos que seducen a nuestra carne, entonces se origina el pecado.
Y el pecado da a luz muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿o no, hermanos? Antes de venir a Cristo. Y si las personas que no conocen a Cristo y que están muertos en sus delitos y pecados, que están muertos espiritualmente y nunca reciben a Jesucristo en su corazón, es decir, no obtienen la salvación por medio de Jesucristo, estarán muertos eternamente. No solamente nosotros estamos siendo capacitados para enfrentar al enemigo, sino también para poder enseñar a otros, para poder presentarles el mensaje del Evangelio. También vemos que entonces dice que que ellos tuvieron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto habla de que experimentaron la vergüenza y el temor. Y estas fueron las primeras señales de una relación rota con Dios. Leamos Génesis 3:8. Dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tú te preguntarás, ¿por qué se escondieron? Si ya se habían hecho unos delantales, ya no estaban desnudos. Nosotros podemos tener alguna religión, hermanos, que aparentemente nos pudiera justificar o hacernos sentir bien, pero cuando venimos a la presencia de Dios realmente se exponen nuestras vergüenzas, nuestra conciencia nos acusa, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que las obras, por muy buenas que sean, que estemos realizando nosotros, de nada sirven. Isaías habla de ellas y las presenta como trapos de inmundicia. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué tuvo que llamarlo Dios? Porque se había alejado, ya se había roto esa relación, esa intimidad. El pecado nos aleja de Dios, hermanos, nos priva de su presencia. Pero aquí, a diferencia del ser humano, veamos la actitud de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú pecas? Según este versículo. Nos busca. Nosotros nos alejamos y Él nos busca, nos llama, quiere restablecer esa relación. ¿Y esto de qué nos habla? Del amor de Dios. Y esto es bien chido, hermanos. Al menos yo peco todos los días. Tal vez no voluntariamente, pero cuando te das cuenta y reaccionas, ya la regaste, ya resbalaste. Pero la actitud de nuestro Dios, su iniciativa es buscarnos, nos llama. Vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Dite a ti mismo: ¿quién es Dios cuando yo peco? Fuerte, somos hombres, con voz así grave, ruda. Una vez más, ¿quién es Dios cuando yo peco? Me ayuda. Pregúntate a ti mismo. A ver, una vez más. 1, 2, 3. ¿Quién es Dios cuando yo peco? Ahora respóndete a ti mismo. Un Dios que me ama y me busca. Tal vez, si no se te queda nada de este sermón, por lo menos que se te quede esto. Porque todos vamos a pecar, hermanos, hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo y nuestros cuerpos sean glorificados y estemos delante de su presencia de Él.
Pero cuando tú peques, cuando tú caigas, sea consciente o inconscientemente, no cometas el error de alejarte más. Ten en mente la verdad, lo que está escrito. Él te busca, Él te llama, porque te ama, porque sabe que si tú permaneces en esa condición, así te vas a quedar muerto. Y el pecado, en lugar de que sea 1, después van a ser 3, después 100, después 1000. Y va a ser más difícil, tu corazón se va a endurecer. El enemigo nos hace creer que cuando pecamos, Dios está airado y te anda buscando, pero con un látigo para darte una buena. No, Él te busca porque quiere restaurar su relación contigo. Nosotros tenemos que ser humildes, no ser orgullosos, no ser arrogantes, porque no queremos admitir que hemos pecado. Por eso es que ponemos muchos paros, argumentamos pretextos y no reconocemos qué es lo que nuestro error, qué es lo que viene más adelante. Génesis 3:10 dice: y él respondió, hablando de Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Está diciendo la verdad Adán? ¿Sí? Oí tu voz, tuve miedo, ya vimos que él tenía miedo. ¿Estaba desnudo? Sí. Y se escondió. Pero no está diciendo toda la verdad. ¿Por qué no dijo: Señor, te desobedecí, pequé, perdóname, fui desleal al pacto que hice contigo, te traicioné? Génesis 3:11 dice: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios, en su amor, no ignora el pecado ni lo pasa por alto, como ya vimos. Él hace preguntas, no porque necesite información, sino para guiar al hombre a una autoevaluación y confesión. El hombre está desnudo delante de la presencia de Dios, por eso se esconde de su presencia. Nosotros nos escondemos, hermanos, cuando estamos en pecado, porque nos sentimos avergonzados. El ser humano sin Cristo, como ya aprendimos, está muerto en sus delitos y pecados. Acompáñame a leer Apocalipsis 3:19. Voy a leerlo aquí, tal vez vi mal la cita. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y en esta parte es donde vamos a poner más atención. Dice: y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿De quién vamos a obtener esos vestidos? De Dios. Nuestras hojas de higuera no sirven, hermano. Así sean las más chidas, así tú le quites todos esos vellitos a esas hojas para que no sean rasposas, porque hasta eso ahí podemos ver la torpeza del ser humano, que en lugar de ayudarse, se complica la vida. No sé si han cortado higos y cuando metes y toda la mano te termina dando comezón. Nosotros necesitamos comprar de Dios. Y una manera a lo que se refiere aquí es que de quien podemos obtener estas vestiduras solamente es de Él. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. En Jesucristo nosotros hemos sido revestidos, familia. Nosotros ya no estamos desnudos, nosotros ya no tenemos por qué tener miedo ni sentirnos avergonzados.
La vestidura que Dios nos ha provisto es Cristo. Cuando tú vas delante del Padre, ya no te ve a ti, ve a Jesucristo. Ahora no nos ve Dios como descendientes de Adán, sino como la simiente de Jesucristo. Apocalipsis 16:15 dice: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Nosotros necesitamos velar, familia, y esto quiere decir estar pendientes, estar alerta, y guardar nuestras ropas es buscar parecernos cada día más a Jesús. Amén, familia. Amén. Voy a concluir. Dice, más bien hemos aprendido que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para no ignorar las maquinaciones de Satanás. Él va a hacer que tú cuestiones la Biblia, que tú cuestiones la veracidad, que tú minimices la autoridad de Dios. Satanás va a contradecirla rotundamente para llevarte a pecar. También hemos aprendido que necesitamos formar hábitos para contrarrestar las acechanzas del enemigo, y es ser agradecidos, llenarnos de la palabra de Dios para ser cada vez más confiados en Él, obedecerlo, que es lo más importante, y tener una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y si aún no tienes una relación con Dios, déjame decirte, Jesús fue a la cruz para que tú puedas dejar de esconderte, porque Él conoce perfectamente lo que tú has hecho. Amén. Y lo único que va a tapar tus vergüenzas es la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Dios, muchas gracias, Señor, por ese amor que tú muestras hacia nosotros, Señor. Y no solamente lo mostraste con Adán, Señor, tú lo muestras al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nosotros. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras culpas, Señor, para que hoy nosotros podamos estar libres, Señor, de toda vergüenza en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te ruego, Padre, que nosotros podamos poner nuestros ojos, podamos prestar más atención a todo lo que tú nos has dado, Señor, a todo lo que tú has dicho que es bueno, Señor, y podamos obedecerte en evitar todo aquello que tú has determinado que es malo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.